Hola a todos, mi nombre es Cielo Cajo de la especialidad de Educación Primaria del segundo ciclo A y en esta oportunidad les voy a contar un pequeño resumen de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Este autor, Juan Rulfo, nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Era un novelista, cuentista, fotógrafo y editor. A Rulfo se le conoce sobre todo por su volumen de cuentos El llano en llamas, publicado en 1953, y su primera novela Pedro Páramo en 1955. A partir de la publicación de estas obras y su reconocimiento, tuvo contacto frecuente con el mundo del cine. Su segunda novela, por ejemplo, El gallo de oro, se hizo una película en 1958. El cortometraje El despojo, en 1959, y su aparición en el filme La fórmula secreta, en 1964, son producto de esta relación frecuente entre el cine y las obras o las producciones de Juan Rulfo. Durante las 2 últimas décadas de su vida, se encargó de editar en el Instituto Nacional Indigenista una de las colecciones de antropología contemporáneas más importantes del país de México. Finalmente, Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces, este autor sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos de su país y también del extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra literaria y fotográfica sigue siendo aún motivo de muchos estudios, homenajes y reapropiaciones por otros autores. Bien, la novela comienza cuando Juan Preciado, que es el protagonista, se propone cumplir la promesa que le hizo su madre Dolores Preciado antes de morir. Le pidió que vaya a Comala a buscar a su padre, llamado Pedro Páramo, para poder rendir cuentas con él y pagar tantos años de abandono que él había pasado durante toda su vida. Ese era el objetivo, por ahora, era el objetivo de su vida debido a que se lo dijo su madre antes de morir. Cuando iba por el camino, Juan se topó con un arriero y le preguntó si conocía el camino para llegar a Comala, y él le respondió que sí. Después de un rato caminando, Juan le preguntó si él conocía a un hombre llamado Pedro Páramo. El arriero rápidamente le dijo que sí lo conocía, y le dijo, él es mi padre. Sorprendido, Juan decidió preguntarle su nombre a ese arriero, y le dijo que se llamaba Abundio. Decidido a encontrar a su padre, Juan Preciado junto a Abundio se dirigieron y llegaron hasta Comala. De inmediato, Juan le dice a Abundio que el pueblo se veía deshabitado, parecía un pueblo fantasma, y le preguntó si conocía dónde vivía Pedro Páramo, su padre. Entonces Abundio lo sorprendió cuando le dijo que Pedro Páramo ya había muerto, algo que causó mucha duda y también un poco de sentimientos reprimidos por parte de Juan, porque él iba con el objetivo de encontrarlo y rendir cuentas. Entonces, si él estaba muerto, pues al llegar Juan no sabía dónde hospedarse. Entonces Abundio le ofreció llevarlo a la casa de la señora Dolores. Abundio lo llevó hasta ese lugar, y al llegar Juan tocó la puerta y de inmediato abrió la señora. Ella le preguntó si él era el hijo de Dolores Preciado, y él le respondió que sí, pero no tenía idea de cómo la señora Dolores Edúvilles sabía que él era su hijo. Entonces le preguntó, y ella le respondió que su madre siempre hablaba de él en todo momento cuando conversaban. Juan quedó atónito porque su madre ya estaba muerta. La señora Dolores le dio un paseo por toda la casa. Llevó a Juan hacia la habitación donde se iba a quedar y le contó que había un arriero llamado Abundio con quien él había llegado, y la señora le dijo que Abundio ya estaba muerto. Juan cada vez quedaba más sorprendido, atónito, y comenzó a asustarse un poco. Algunos días después, conoció a la señorita Damiana. Él creyó que era la señora Dolores la que había entrado a la habitación, pero se dio cuenta de que era Damiana y le dijo incluso de que esta señora que lo había hospedado ya estaba muerta desde hace bastante tiempo. Juan, cada vez más confundido, asustado al saber de que todo este tiempo había estado hablando con muertos Desesperado por buscar respuestas, Juan decide salir a recorrer las calles de Comala. Y es allí cuando él se topa con una casa donde habían habitantes que estaban vivos. Cuando él intenta acercarse, las personas que estaban en esa casa piensan que él es un ladrón, puesto que desde hace ya bastante tiempo nadie vivía en este pueblo. En ese momento Juan regresó y tuvo problemas de salud esa noche y falleció. Después de su muerte es cuando Juan se entera de cómo era realmente su padre.
Era una persona muy odiada, nadie lo quería, era una persona muy egoísta y que se aprovechaba de las mujeres. Pedro Páramo en toda su vida solo amó a una sola mujer llamada Susana San Juan. Fue asesinado por una puñalada de su propio hijo Abundio, quien estaba bajo los efectos del alcohol. En ese momento, donde ocurrió el asesinato de Pedro Páramo, Damián estaba enfrente, y ella lo llevó caminando, herido. Pedro empezó a alucinar con la mujer de su vida, con Susana. Damiana lo empezó a sentir cada vez más ligero, hasta que ya no pudo sostenerlo y Pedro Páramo murió. Así fue la muerte de Pedro Páramo. Al igual que Comala, Juan muere sin haber alcanzado sus propósitos y sin poder cumplir la promesa que le hizo a su madre antes de fallecer. Esta novela presenta un confuso mundo donde la distinción entre la vida y la muerte no es para nada clara. La historia del hijo se entrelaza con la del padre y viceversa, en donde la ficción y la realidad parecen casi difíciles de diferenciar, y que además conviven entre sí. Podríamos basarnos en esta frase de que la vida y la muerte no es del todo clara, como sucede en la obra. Entonces podríamos decir de que muchas veces en nuestra vida cotidiana hacemos cosas que nos hacen sentir muertos, porque es tan repetitivo o lo hacemos de una manera tan vacía y existencial de que no hay una diferencia entre si estamos vivos o si estamos muertos, viviendo en la cotidianidad. Entonces es importante poder disfrutar la vida como se debe, en todo su esplendor, y aprovechando al máximo las oportunidades para poder cumplir con nuestros propósitos.